Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes o buena tarde. Si nos están ustedes viendo desde Europa, sean bienvenidos a la Ciencia del Bienestar. Estamos en el capítulo número 58 en este bonito miércoles, emitiendo desde el centro de las Américas, desde Panamá. Nos acompañan nuestras compañeras Carla desde Antigua, Guatemala, Mariana desde Ciudad de México y Loira y Ana Marisol desde Panamá. Y todos ustedes que cada mañana vienen aquí a las 8 de Panamá, 6 horas más tarde en España y una menos en México. Gracias a todos los mexicanos que nos siguen y se levantan bien tempranito. Gracias a todos ustedes. En el programa de hoy tenemos cosas interesantes. Interesantes son cada día, pero cuando uno se pregunta de quién es uno mismo y dónde nace la identidad, pues yo creo que sí. En España el documento de identidad es importante, le llamamos, cuando uno no sabe dónde va, dices que he perdido el documento de identidad, ¿verdad? Pues usamos esa expresión. Hoy en el programa de la Ciencia del Bienestar, en este capítulo número 58, vamos a empezar hablando sobre una aproximación al uno mismo. ¿Qué es eso que llamamos uno mismo cuando decimos, no, yo no soy así? Yo es que soy de esta manera. Vamos a ver dónde encontramos a ese uno mismo. En nuestros invitados internacionales tenemos una amiga, una colaboradora y sobre todo una muy buena profesional que si son ustedes de México y quizás fuera de México conocen. Es Zulami Graver. Zulami hace muchas cosas. Recientemente ha sido reconocida como doctor honoris causa por su trayectoria. Está en medios, en psicología, y nos ha ayudado muchísimo dentro de la Fundación, forma parte de nuestro recorrido, es una hermana en la Fundación. Zulami va a hablar de creencias, identidad y transformación. ¿Cómo nos transformamos al cuestionar nuestras creencias? Identidad, creencia, ¿qué es esto? Vamos a ver. Haremos yoga con Narayani desde Tenerife, en España, y en la meditación final nos aproximaremos a ese concepto de uno mismo. ¿Qué es el uno mismo?
Bien, si se acaban ustedes de conectar y están con el mate, el café, el té o el juguito, esto es la ciencia del bienestar. Es el capítulo número 58 y le hablamos desde el centro de las Américas, desde ese pequeño y hermoso país llamado Panamá. Vamos a empezar. Bien, respiremos. ¿Qué sería una boda o un cumpleaños sin una foto? Nada, ¿verdad? Cuando decimos vamos a hacer una foto, ¿por qué tenemos esa obsesión por hacer fotos? Quizás porque las fotos nos recuerdan como una mirada del pasado. ¿Es lo mismo una foto de aquellas de las de antes que una selfie? No, para nada. Las de antes tenían como algo, ¿verdad? Algo como un misterio. Primero el tratamiento fotográfico, otro día hablaremos de arte y quizás Sulami nos puede hacer que invitemos a su hijo que también le gusta el arte y trabaja en cine, ¿verdad, Sulami? Esa mirada del pasado, la fotografía es importante. Cuando los familiares nos cuentan anécdotas y nos enseñan fotografías, mi abuela sacaba una caja de fotografías y me decía, ven que te voy a explicar nuestra vida. Nos explicaba a nosotros, sus nietos, su vida y nuestra vida a través de las fotografías. Eran las fotografías como una serie de secuencias de vidas compartidas y nosotros no recordábamos los episodios que nuestra abuela nos contaba. Lo siento, abuela, no me acordaba, pero a través de la fotografía lo que hacíamos era volver a evocar y a rememorar y a reexplicar quién éramos nosotros. Es esencial. Piensen ustedes que una persona sin memoria, una persona sin fotografías, difícilmente puede sentirse y pensarse, porque hay acontecimientos que han sido inolvidables en la vida de alguien. Por lo general, cuando se pide a una persona que explique su vida, inicia la historia, o eso hacen los psicólogos, ¿verdad? Cuando dice, cuénteme usted por qué está aquí. Y la persona empieza a decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, según cómo inicia la historia, puede iniciar por el día en que nació o el día en que nació el trauma o el día que pasó la tragedia. Sin embargo, es difícilmente que nos acordemos de los primeros años de vida. Diferentes universidades, entre ellas los colegas, Patricia Bauer de la Universidad de Emory, demostró que los niños memorizan muy mal sus vivencias y que en realidad no se acuerdan de nada. Así que cuando ustedes dicen, me acuerdo de cuando era chiquito, Pinocho, es amnesia infantil temprana. En realidad nos acordamos de muy pocas cosas. A la edad de 3 o 4 años empezamos a construir nuestros relatos. Así que las personas somos capaces de explicar nuestra biografía completa cuando los demás, cuando otros familiares nos explican quiénes somos. Y diferentes estudios nos han demostrado que muchas veces creamos recuerdos que son adornados y que son incluso falsos. Miramos atrás y lo que hacemos es relatarlos y rememorarlos para en esos recuerdos plasmar la propia identidad. Esa plasmación de la identidad, a fuerza de repetirla, se forma y se conforma gracias a material que son de las vivencias del pasado, gracias a material de la interpretación del presente y también a partir de ¿qué? De sentimientos, de pensamientos y de puntos de vista. Cuando hablamos del pasado siempre revelamos un poco de lo que somos, pero también revelamos un poco de que lo que los demás quieren que seamos en esa fotografía, ¿verdad? Uno ve la foto de uno mismo y dice, ahí va, mejor esta foto no la saques más cuando vengan los amigos. Y tu madre está súper orgullosa y tú te ves como un palillo, ¿verdad? O con aquel vestido que no te gustaba nada, pero ella se siente orgullosa. Todas las personas relativamente aprendemos a trazar relatos autobiográficos. Por lo común sucede cuando estamos en situaciones en las cuales nuestra memoria se agita. Por ejemplo, durante el COVID hemos tenido que trazar nuevos relatos autobiográficos. O cuando diferentes miembros de la familia se reúnen, como ahora en la Navidad o en fiestas, ya estamos sacando las fotografías y ya estamos pensando en esas cosas. De esta manera, los niños se percatan de que los padres, los hermanos, se acuerdan de una experiencia desde distintos puntos de vista. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Si existiera una experiencia intrínseca por sí misma, como
una cosa que ha sucedido, esta pluma es la experiencia, todo el mundo lo veríamos igual. Pero la realidad es que las anécdotas y la memoria autobiográfica se recogen de diferentes áreas del cerebro, se recogen del cuándo, se recogen del dónde, de los sentimientos, de las valoraciones subjetivas y sobre todo de algo muy interesante. Cuando alcanzamos la madurez, si es que la alcanzamos, ¿verdad? Pero bueno, se supone que más o menos a partir de los 21, 25 años y hasta los 40, su mente y nuestra mente se estabiliza, dejamos de deambular por el pasado y establecemos ciertos relatos autobiográficos consolidados. A partir de los 8 o 9 años, los niños son capaces de explicar de manera bastante autónoma y lógica cuándo, dónde, cómo y con quién han vivido una experiencia. Pero a veces hay trauma y no pueden recordar el cuándo, el dónde, el cómo ni el con quién vivieron esta experiencia. Cuando nosotros explicamos momentos, sentimientos y pensamientos del pasado, ¿ustedes se dan cuenta que lo reviven? Exactamente igual que en la meditación. Ahora ya entienden por qué cuando meditamos lo que hacemos es rememorar y evocar cosas del pasado. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para asimilar, lo hacemos para aprender aquellos acontecimientos que fueron pretéritos y que aunque están en el pasado, ejercen una influencia en el presente. Y sobre todo lo hacemos para establecer la posibilidad de poder valorarlos de otra manera y desde esa forma de valoración comprender la situación. El desarrollo de la memoria autobiográfica de un niño no depende exactamente de un niño ni de un adulto. En gran medida depende del material que nosotros intercambiamos con ese ser, con ese niño o con ese adulto, de cómo nosotros le compartimos las vivencias. Y eso tiene que ver con la memoria autobiográfica. En numerosos trastornos psiquiátricos, la memoria autobiográfica está alterada. Por ejemplo, en la depresión y en algunos trastornos. Y cuando le pedimos a los individuos que sufren de depresión, por ejemplo, que nos digan qué pasó, sepan ustedes que no pueden construir la memoria autobiográfica de una manera cronológica asertiva. En comparación con otros sujetos que no padecen depresión, no voy a decir sanos, sino más equilibrados, no pueden regular bien las relaciones entre el pasado y el presente y tienden a una memoria autobiográfica que está bastante paralizada. Es decir, que describen la experiencia en función de cómo están sus emociones. Si están tristes, categorizan sus memorias de modo triste. En algunos pacientes, por ejemplo, más graves, como la esquizofrenia, su capacidad de reflexionar se reduce muchísimo a los acontecimientos en concreto y hay que ayudarles a ordenar las memorias. ¿Qué no decir del Alzheimer, verdad? Y la memoria. Bien, en síntesis, ¿cómo éramos y quiénes somos? La memoria autobiográfica nos ayuda a trabajar los acontecimientos, pero también a trabajar nuestros sentimientos, nuestros conocimientos y nuestros pensamientos sobre quiénes somos. Y esos recuerdos es lo que forman la identidad. Pero la capacidad de describir la biografía, la propia biografía, no se construye tan fácilmente. Decimos que no podemos construir una biografía, no podemos relatar lo que pasó en nuestras vidas hasta más o menos los 40 años. Cuando dejamos de preocuparnos y de cavilar, ¿verdad?, sobre si somos altos o somos bajos, si somos guapos o somos feos. Cuando nuestra autoimagen se estabiliza, somos capaces de desarrollar nuestra propia autobiografía. La mayor parte de los recuerdos que ustedes tienen de su vida se refieren a la memoria a corto plazo, a lo que nosotros llamamos la adultez temprana. Y cuando pasa algo que confronta, como por ejemplo el COVID, emergen recuerdos, sobre todo del pasado, que a veces no son muy positivos.
Bien, esa era nuestra aproximación al uno mismo y un poco a cómo se construye la memoria autobiográfica. Le voy a dar paso a nuestra compañera, a Sulami Graber, que nos va a comentar mucho más sobre lo que son las creencias, la identidad y la transformación y cómo nosotros somos capaces de transformarnos y cuestionar nuestras creencias. Vamos a seguir hablando de esto. Buenos días, Sulami. Hola, muy buenos días aquí en una fría mañana desde México, pero contenta de estar contigo, Concha, y con todos los que nos están escuchando. Gracias por levantarte temprano para estar con nosotros en el programa, lo apreciamos. Con muchísimo gusto, y más en este tema que ha sido un tema en el que he incursionado mucho los últimos años, no solo en mi trabajo terapéutico, sino que me he dedicado a hacer investigación desde un momento que me cuestioné ¿cuál era el objetivo principal en una sesión terapéutica mía? ¿Por qué sufre la gente si tuviéramos que irnos de lo amplio a un punto nodal? Y me di cuenta que el arte de la terapia podría denominarse como la deconstrucción de nuestras creencias. Porque sufrimos muchas veces porque arrastramos creencias que son transmitidas multigeneracionalmente y de pronto ya no son las que hoy nos sirven. Pero tenemos dos principales puntos por los cuales repetimos en automático nuestras creencias: por aprendizaje y por lealtad. Este tema de las lealtades invisibles que nos hace repetir lo que nuestros progenitores nos dijeron que era importante, nos hicieron sentir, porque eso nos dio identidad como seres humanos y como familia. Entonces, apasionante digo el tema de las creencias, porque me parece que si viéramos nuestras acciones como una pirámide, yo diría que en la parte más sólida de la pirámide están las creencias, después vienen los pensamientos, las emociones y la acción. Porque yo creo en lo que creo, pienso como pienso, genero una emoción y una acción. Entonces, si fuese así, la creencia tiene una importancia relevante en lo que es la acción, ¿no? Si fuese como un volcán, erupciona la acción porque abajo hay una creencia. Si nos cuestionamos las creencias, nos damos cuenta que muchas creencias son limitantes, pero no solo son limitantes per se, sino que hacemos que nuestra conducta se haga parte de nuestra creencia. Te voy a poner un ejemplo que me decían, el otro día me decía una mujer. Yo pensaba que todos los hombres son infieles, porque tuve una experiencia de salir con un hombre que fue infiel, y entonces dije, esos son los hombres son infieles. ¿Y sabes cuál fue su historia? Salió con hombres infieles, porque se vuelve la profecía autocumplidora. Haces que tu vida caiga en esa creencia, porque se vuelve una forma de vivir y una forma de honrar una creencia. Entonces, si juntásemos las creencias con la identidad, yo podría decir que las creencias no solo son parte de nuestra identidad, sino que si la identidad pudiera verse a veces como una suma matemática entre quien yo creo quién soy y lo que el otro me refleja, porque somos seres biopsicosociales. Entonces tú te ves, te levantas hoy y dices, qué hermosa estoy hoy, como decías lo del vestido de la fotografía, ¿no? Hoy me veo hermosa, hoy me siento como una princesa, de esas veces que te arreglas, vas a ir a una boda, y de pronto ves a tu pareja, a un buen amigo, y te dice, ¿qué te hiciste? ¿Te ves? Extrañísima. Entonces ahí se mezcla la identidad y dices, no estoy tan hermosa como pensaba. Es un ejemplo muy simple, pero ahí es este choque. Y entonces si hay esta suma matemática que se junta con las creencias, la identidad tiene como base sólida esta creencia. Me parece que las creencias se configuran, como tú decías, desde una niñez muy temprana y son como un cúmulo. Vamos sumando creencias a nuestra vida. Las vamos sumando, sumando y nos van dando identidad. Pero también tenemos un riesgo. Llega un momento de la vida que una creencia limitante puede ser
una limitación de vida muy fuerte. Entonces, cuando no avanzamos en algo, cuando estamos atorados, yo me pregunto, ¿qué creencia podría estar detrás de esto que no me deja avanzar? Y la gente se sorprende. Porque claro, Sulami, estaba pensando en materia de trauma, que es uno de los temas que tú también tocas bastante, ¿verdad? Cuando una persona llega con un trauma, ¿cómo puede realmente saber que aquellos retazos que tiene en su mente son de ella, ¿verdad? Y no son que han sido relatados de manera episódica por otros miembros de la familia o incluso otras personas con las que estuvo en contacto. ¿Cómo trabajas con el trauma, Sulami? Me encanta esa pregunta porque sí pienso que el recuerdo traumático, las memorias traumáticas, no pertenecen solamente al individuo que las recuerda o que las vivió, sino que están configuradas con retazos de lo que para la familia significó o interpretó o simbolizó ese trauma. Entonces, si lo viera yo como un rompecabezas, a mí me gusta deconstruir la experiencia traumática, no solamente en, digamos, poner el episodio, pero poner el significado que tuvo el episodio para la familia. Como yo te había contado alguna vez, trato de juntar mi experiencia sistémica en terapia familiar con mi experiencia en trauma, porque me parece que el trauma es vivido por el macrosistema que rodea al individuo. Entonces, cuando trabajo en un trauma, me gusta hablar de significados. ¿Qué pensaría? Incluso a veces pongo sillas vacías, ¿no? ¿Qué pensaría tu madre de esto que viviste? ¿Qué pensaría tu abuelo? Y a la hora que escucho las voces, ahí se van viendo los distintos retazos de las creencias que la persona tiene en relación a todo su sistema. Y ahí nos damos cuenta que el trauma se magnifica por la interpretación del colectivo. No es nada más la interpretación o la vivencia de quien lo vivió, sino es el significado comunal y el dolor comunal también. Entonces, sí, te escucho. No, estaba pensando que muchas veces ponemos en un pedestal a la identidad, ¿verdad? Como si la identidad fuera sólida. No sé, se me ocurre como el ángel que hay en la Ciudad de México, el ángel que hay tan hermoso. Es como un pedestal, pero en realidad el ángel tiene los pies en el aire y ese tipo de metáfora me recuerda que los pies en el aire es la memoria. ¿Cómo nosotros podemos trabajar memorias con los pacientes y hacerles ver exactamente que su autobiografía no está construida por los episodios, sino por muchos otros elementos, ¿verdad? Sí, porque no es el episodio que captaste, sino es cómo lo interpretaste, ¿no? Es cómo lo significaste. Y a la hora que puedes mostrar eso que tú dices al paciente, empiezas es una liberación muy importante el que se dé cuenta que esa memoria traumática o ese recuerdo, incluso la forma en cómo lo está narrando, ya no tiene que ver con cómo lo vivió, sino cómo lo interpretó, cómo lo significó él y las personas que están cerca. Y entonces vemos que está también impregnado de estas creencias que no tienen que ver con la vivencia en sí. Cuando logramos hacer un espacio entre la vivencia traumática y la memoria traumática, más las voces comunales del sistema que lo rodea, es cuando podemos separar, como tú decías, ¿no? Por partes y empezar a trabajar cada parte por separado. Cuando haces eso, el paciente empieza a ver y empieza a sentirse liberador de que la forma en cómo ha interpretado la experiencia va más allá de lo que vivió. Y podemos empezar la parte más importante para mí del trabajo con trauma, que es la resignificación del trauma. ¿Cómo vamos ahora a crear un nuevo significado? Claro, a veces encontramos, por ejemplo, familias que tienen dificultades, ¿no? Como se me ocurren las familias narcisistas que
evocan la figura de un niño dorado y a otro es el chivo expiatorio, las guerras entre hermanos, un poco Caín y Abel, ¿no? Sí. Y se van sustituyendo a lo largo de la historia y luego los hermanos tienen memorias autobiográficas de lo que vivieron de manera totalmente distinta, si es porque los padres de alguna forma incidieron también en esa construcción de los relatos. ¿Qué le aconsejarías a los padres, Sulami, para trabajar con los hijos a través de esta identidad? Yo, mi consejo más difícil, pero el más importante, sería que los liberen de las creencias que han venido arrastrando multigeneracionalmente para que puedan crear una identidad más libre. Muchas veces la forma de transmitir las creencias hace que los hijos se atrapen en una identidad que no es la que ellos quisieran configurar. Ahorita que decías de tener un hijo cineasta, de tener un hijo creativo, te podrás imaginar, y más en una cultura judío-mexicana, no era lo que un hijo primogénito hombre se dice que es lo mejor que podría ser. No, tiene que ser una persona más sólida, no un artista bohemio, ¿no? Con creencias. Entonces, en algún momento yo recuerdo que mi abuelo se enfrentó a mi hijo y le dijo: no hagas eso, esa es una profesión que la hacen en la vida 1 en 1000. ¿Y sabes qué le respondió mi hijo? Yo voy a hacer ese 1. Pero él vivió con creencias de que es raro dedicarse al cine, de que es raro ser bohemio, de que es raro como... Y entonces tuvo que romper muchas creencias para seguir su pasión. Pero yo lo apoyé siempre, pero no el resto de mi familia. El resto de mi familia siempre lo hizo sentir y vivir con una creencia de que es raro el que hace algo así, ¿no? Y es, por ejemplo, seguir tu pasión es una creencia. ¿Será que seguir la pasión en la vida es una forma correcta de vivir, o debería seguir un camino sólido que no tenga que ver con la pasión, que tenga que ver con una cosa intelectual, lo que se espera, un deber ser? ¿Cuánta gente cuarta su profesión por pensar que una pasión no debe ser? Porque una pasión, y yo hoy pienso, la verdad, que si no te apasiona lo que haces, es como tener una vida sin sentido. Para mí una vida sin sentido no vale la pena vivirse, ¿no? Entonces yo trabajo con mis pacientes: ¿cuál es el sentido de tu vida? Y cuando encuentran el sentido de su vida, no tiene que ver con lo que están haciendo, pero lo que están haciendo sí tiene que ver con creencias impuestas. Entonces empiezo, yo digo, a coquetear con la idea de: ¿y si esa creencia no sirviera hoy, nos despidiéramos? ¿A quién traicionas? Porque ese es un problema muy importante. Sentimos que al soltar las creencias traicionamos a todo un sistema multigeneracional. Verdaderamente es súper interesante. Cuando hablamos de identidad, también recuerdo, ¿no?, una zona en el cerebro, el hipocampo, que parece ser que es la parte esencial para la memoria autobiográfica. Y cuando individuos que están sanos, que tienen, por ejemplo, que son niños, ¿no? Hay algunos niños que ven este programa con 6 o con 8 años, pues su hipocampo está en un estado, y cuando tenemos 66 o 70 o 90, nuestro hipocampo está en otro estado. Creo que la identidad no solamente guarda la pasión de lo que quisiéramos ser, sino, como decías muy bien, el camino que hemos tenido que atravesar, ¿no? Las rosas y las espinas para llegar a quienes somos. Se me ocurre, ¿qué precio paga? Preguntarte, Sulami, ¿qué precio paga un individuo por romper las lealtades y las creencias familiares? ¿Cuál es el precio? No sé si Sulami está o se quedó. Sulami, ¿nos escuchas? Se fue la imagen en un momento. Parece que ya está. Sulami. No sé qué le pasó, se me frició un momentito el Zoom.
Ya estoy Sí, no pasa nada. Estamos viviendo en la era de la impermanencia. Por Te eso repito me paré. la pregunta. Te decía que qué precio paga un individuo cuando rompe las lealtades familiares. Un precio altísimo, altísimo. Por un lado, es un atrevimiento que me parece que es el principio de un nuevo ser, pero el precio que paga primero en su interior es la sensación de traición. Estoy traicionando todo un sistema de creencias de toda una vida. Ese es el tema. Y porque las lealtades invisibles, muchos autores las han descrito que equivalen a la parte genética físicamente, emocionalmente son las lealtades. Estamos hechos de lealtades. Si nos ponemos a ver, Concha, por lealtades a lo largo de la humanidad se han muerto pueblos enteros, han habido guerras, se han vendido primogenituras, se han peleado grandes familias. El tema de lealtad es un tema muy fuerte. Y sentir que uno traiciona lealtades, porque las creencias están hechas de eso, es muy fuerte. Creo que es el primer camino que hay que atravesar. A mí lo que me gusta trabajar con la gente, ya sea en el tema de trauma o en el de deconstrucción de cualquier tipo de creencia, es, tienes permiso de tú generar, de tú construir una identidad, decidiendo qué conservas, porque no desechamos todo. Tenemos creencias magníficas que nos dan identidad en nuestra historia, pero tenemos el derecho a elegir cuáles queremos conservar y cuáles ya no queremos repetir en automático. Y ese sí es un derecho individual que configura gran parte de nuestra identidad. Muchísimas gracias, Su. Te vamos a invitar otro día, no sé si este año, pero si no, el año que viene, que ya está casi ahí a la vuelta de la esquina, al menos una invitación, si puedes, mensual, a que sigamos hablando sobre identidades. Pienso en cuando los recuerdos se desvanecen y en tantas otras cosas que nos gustaría hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Su. No hay de qué, siempre es un placer, me encanta escucharte, compartir con ustedes y siempre dispuesta, Concha. Muchas gracias a ti. Gracias. Ella fue Sulami Graver desde la Ciudad de México. Ya lo saben, la pueden ustedes buscar en las redes y encontrar más trabajo de la autora y la terapeuta, por supuesto. Muchísimas gracias, Su. Gracias. Gracias. Pues vamos a saltar el charco, vamos a hacer yoga con nuestra amiga Narayani. Y se me ocurre si el yoga es capaz de construir las identidades y cuando nos estiramos, Narayani, somos capaces o facilita el movimiento, la construcción de una nueva identidad. ¿Qué crees tú, Narayani? Buenos días y buenas tardes a todas. Bueno, muy interesante el tema y hay un montón de estudios al respecto de la relación que hay con un tejido descubierto, bueno, medianamente reciente, que son las fascias, como las fascias, que es como una especie de tela que recubre todo el cuerpo, los órganos, los músculos, absolutamente todo está recubierto por esa telilla, como esa tela o esa membrana se empieza a arrugar, se empieza a congestionar a medida que vamos experimentando cosas en la vida. Cómo se empieza a generar una forma en el cuerpo a medida que empezamos a vivir experiencias traumáticas o no. Por lo tanto, si trabajamos sobre ese tejido, que es lo que trabajamos durante el movimiento, también estamos deshaciendo esos pequeños nudos de personalidad, por decirlo de alguna manera que se han ido creando durante el paso de nuestros años en la vida. Qué bonito, eso me recuerda el poder de la neuroplasticidad, ¿verdad? Que no solo podemos cultivar nuestra mente, sino que podemos malear el cuerpo y la mente mediante los ejercicios y desde luego el yoga es uno de ellos y por eso está aquí Narayani cada mañana. Te dejo la clase. Gracias, Narayani. Gracias. Gracias a ti, Concha. Bueno, pues vamos a moldearnos un poquito. Y hoy, ya me veis que estoy además sentada en una silla y vamos a hacer una práctica todo el rato sentadas en una silla. Por ejemplo, para dar alcance a la práctica de yoga a personas que tienen dificultad, por ejemplo, para irse al suelo, para tumbarse y para levantarse. O incluso para que vosotras o vosotros lo podáis adaptar en vuestra oficina de trabajo, que a lo mejor tenéis compañeros alrededor
y de repente no queda muy bien que os tumbéis en el suelo, os pongáis a hacer unos saludos al sol, pues también podemos hacer un poquito de práctica de yoga sin tener que levantarnos desde nuestro asiento. Así que si estáis en el suelo, os invito a que os levantéis esta vez y os sentéis encima de una silla. Y como siempre, eso sí, compartimos en toda la práctica, durante toda la práctica, ese gesto de alargamiento de la columna, una postura del tronco erguida. Vamos a ir cerrando los ojos para tomar contacto pues, con las diferentes partes de nuestro cuerpo, que es con las que vamos a trabajar más directamente, pero como decíamos antes, como indirectamente también trabajamos sobre nuestro propio ser. Vete tomando contacto con tu respiración, esa respiración que puede ser en el abdomen, que si es un poquito más amplia también puede ser que ascienda a la zona del pecho. Sea cual sea tu respiración, es la correcta para este instante y para este momento. Podéis escucharla también, la respiración, no solamente sentirla, también la podéis escuchar. Hace un pequeño ruido, un pequeño roce ese aire en el fondo de la garganta, en la laringe, y emite un ligero sonido que podéis escuchar. Tomamos atención a la planta de los pies. Te invito a que estires bien los dedos de los pies, a que los separes bien, extiendas bien toda la planta y vuelvas de nuevo a apoyar cada uno de los dedos en el suelo, en la alfombra donde estés. Si estás calzada, si tienes zapatillas o tienes unas playeras, va a ser un poquito más difícil hacer ese gesto. Así que os invito a que practiquéis descalzas o descalzos para darle también movilidad a los dedos de los pies. Volvemos de nuevo a estirarlos bien, a abrirlos bien y de nuevo que se vuelvan a apoyar. Vamos a mantener las rodillas en la misma dirección que apuntan los pies y separadas el ancho de las caderas. Fijaros que queda un huequito en el medio de las piernas, lo suficientemente ancho para que cuando yo me vaya hacia adelante pueda encajar el tronco entre los muslos. Dejamos los brazos a los lados del cuerpo. Vamos a extender bien ahora los dedos de las manos. Abrimos bien los dedos de las manos y estiramos las palmas. Voy a vaciarme bien de aire aquí. Voy a tomar una inhalación profunda, suave pero completa. Y al exhalar vamos a llevar las manos juntas al centro del pecho. Un par de respiraciones aquí. Y con tu siguiente inhalación, eleva los brazos por encima de la cabeza. Estírate bien, estira bien tus costados. Un par de respiraciones aquí. Y la próxima vez que exhales, que sueltes el aire, te vas a plegar hacia adelante. Vas a encajar el tronco entre los muslos, vas a llevar las manos a los lados o por dentro de los pies en contacto con el suelo, vas a soltar el peso de la cabeza. Tomamos un par de respiraciones. La próxima vez que inhales, elevas el tronco, vas a elevar tu pierna derecha, la vas a sujetar con las manos y vas a acercar el muslo hacia ti, buscando el gesto de crecer. Un par de respiraciones aquí. Nota ese gesto en la cadera derecha, cómo se pliega bien esa cadera derecha, espalda bien estirada y al soltar el aire, el gesto contrario. Vas a redondear tu espalda, acercar la frente hacia la rodilla sin generar tensión en el cuello. Respira un par de veces. Y la próxima vez que inhales vas a apoyar el pie, vas a poner tus brazos en candelabro, que se dice, abrimos bien el pecho, extendemos bien toda la columna y al exhalar, entrelaza dedos de las manos, voltea las palmas hacia adelante y redondéate bien.
Vuelve a coger aire, es la pierna izquierda ahora la que viene hacia ti. Acerca la rodilla hacia la axila, abre bien el pecho, alarga bien tu espalda. Y al soltar el aire, baja la pierna izquierda al suelo, inhala de nuevo, brazos en candelabro, espalda abierta, estirada, y al exhalar entrelaza dedos, voltea palmas y redondea tu espalda. Vuelve a inhalar, eleva brazos por encima de la cabeza y repetimos, exhala, manos por dentro de los pies, relaja la cabeza, nota cómo se estira toda la parte de atrás. También hay un pequeño trabajo sobre tus caderas. Eleva la espalda, de nuevo pierna derecha hacia ti, crece y abre el pecho. Al exhalar, rodilla hacia la frente, frente hacia la rodilla. Coge aire, brazos en candelabro, abre el pecho. Y al exhalar, entrelaza dedos de las manos, rueda tu espalda redondeada. Para inhalar, pierna izquierda arriba, alarga bien la espalda. Y al exhalar, rodilla hacia la frente, frente hacia la rodilla. Me redondeo bien. Inhalando de nuevo, brazos en candelabro, abro el pecho. Y exhalo, volteo palmas hacia adelante, redondeo la espalda. Inhalo, elevo brazos por encima de la cabeza, crezco. Y al soltar el aire, manos de nuevo por dentro de los pies, relaja la cabeza. Eleva el tronco, eleva pierna derecha hacia ti. Abre el pecho y exhala, suelta el aire, redondea tu espalda y acerca la frente a la rodilla y la rodilla hacia la frente. Inhala, abre el pecho. Exhala, redondéate bien. Inhala, izquierda arriba. Abre el pecho. Y exhala, rodilla hacia la frente y frente también hacia la rodilla. Inhala, abre el pecho. Y exhala. De nuevo, redondita la espalda. Vamos a hacer una última vuelta. Inhala, eleva los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar, pliégate entre los muslos. Relaja bien la cabeza. Eleva el tronco, pierna derecha hacia ti. Abre el pecho. Y exhala, redondéate. Inhala, brazos en candelabro. Abre el pecho. Exhala, entrelaza manos, voltea palmas hacia adelante y redondita bien la espalda. Izquierda, coge aire, inhala, abre. Y exhala, redondea. Inhala de nuevo, brazos en candelabro. Exhala, entrelaza manos, redondea bien tu espalda. Inhala de nuevo arriba. Y vamos a llevar mano izquierda a la cintura. Separa un poquito los pies para mantener un poco más de estabilidad y vamos a buscar el gesto de inclinación hacia la izquierda. Vamos a dejar que sea ese costado derecho el que se estire. Vamos a realizar aquí 2-3 respiraciones. Y vuelve despacio arriba a la vertical, eleva brazo izquierdo, mano derecha a la cintura y es ahora el tronco el que se va hacia la derecha, estirando bien el costado izquierdo. Sostengo aquí la postura, respirando 3 respiraciones completas. Dejando que ese costado izquierdo, ese pulmón izquierdo se expanda bien. Y cogiendo aire, inhalando, vuelve de nuevo arriba. Eleva los 2 brazos, estírate bien y despacito nos vamos a plegar hacia abajo de nuevo.
Con las piernas un poquito más separadas, con los pies un poquito más separados, me voy a plegar bien hacia el suelo, cada uno donde llegue, relajando bien la cabeza, para quedarnos aquí respirando profundo antes de hacer el último de los movimientos de la columna vertebral. Vale, vamos a alargar la espalda. Vamos a apoyar el antebrazo izquierdo sobre el muslo izquierdo con la palma de la mano hacia arriba y con el brazo derecho vamos a ir hacia arriba, hacia la vertical, buscando el gesto de torsión en el tronco. Puedo quedarme con la mano derecha hacia arriba o incluso puedo llevar la mano derecha por detrás de la espalda como si quisiera coger el muslo contrario, como si con la mano derecha quisiera coger el muslo izquierdo. Venga. Puedo llevar la mirada muy suave hacia el hombro derecho y aquí respiro en este pequeño gesto de torsión, notando cómo hay partes del cuerpo que se estiran, cómo otros se encogen. Si tienes la mano por detrás, eleva el brazo arriba, la vertical, y suelta el aire. De nuevo nos plegamos hacia el suelo. Descansamos un instante antes de ir hacia el otro lado. Relaja la cabeza. Alarga la espalda. Antebrazo derecho sobre el muslo derecho, con la palma de la mano hacia arriba. Sin dejarnos hundir en el hombro, buscamos ese gesto de crecer. Mano izquierda arriba, la vertical. Busco la torsión hacia el lado izquierdo y si quieres puedes llevar tu mano izquierda por detrás de la espalda en búsqueda del muslo contrario. Si no llegas, se puede quedar la mano perfectamente por detrás. La mirada hacia el hombro izquierdo. Y aquí sostengo mi respiración varias veces. Ahí trabajamos, descomprimimos todos esos tejidos blandos que forman parte de nuestro organismo. Eleva brazo izquierdo arriba a la vertical, vuelve de nuevo hacia abajo entre las piernas, relaja los brazos, relaja la cabeza, deja que la cabeza pese hacia el suelo. Toma aquí un par de respiraciones profundas. Y despacito apóyate sobre las piernas. Empuja con las manos para ir elevando el tronco. Lo último que subimos siempre la cabeza para no marearnos. Cerramos los pies. Cerramos los ojos. Nos quedamos un instante aquí observando las sensaciones que podamos tener en la espalda, sobre todo y a nivel de las caderas. Observando también nuestra respiración, tal vez un poquito agitada por el movimiento y por las posturas. Dejamos que se recupere. Y sin dispersaros mucho de donde estéis, os dejo con la meditación y con Concha. Om Shanti. Shanti, muchas gracias Narayani desde Om Shanti Yoga en Tenerife, España. No se muevan mucho, vamos a seguir respirando y hacer 9 respiraciones profundas. Lleva la atención a la respiración en el corazón y vamos amablemente a sentir como nuestra atención se posa en un refugio de calma dentro de nuestro pecho.
La siguiente respiración vamos a rememorar un acontecimiento ligado a vuestra infancia o a otras etapas remotas de la vida en la cual una emoción fue muy intensa. Observa como si ese recuerdo preciso estuviera frente a ti como si fuera un paisaje. No tienes que sentir siquiera la emoción asociada con ese acontecimiento, simplemente rememorar el acontecimiento. Y amablemente vamos a observar cuál es el olor de esa escena. Observa si hay algún olor particular que te viene a la memoria. ¿Cómo te sientes cuando sientes ese olor? Intenta jugar con la intensidad del olor. Por ejemplo, subirlo del 1 al 3, del 3 al 5, bajarlo del 5 al 4, del 4 al 2. Siente cómo te sientes cuando eres capaz de modificar el olor de esa escena. Y ahora observa cómo al haber rememorado la escena y modificado el sentido del olor, se ha modificado también el sentimiento y la memoria que tienes de la misma. Quizás ahora puedas ver detalles más precisos que antes no podías. Y siempre con un destaco, observándolo como si fuera un paisaje, vamos a entrar en la exploración de un segundo sentido, el sentido táctil. Y observar qué tipo de tacto sentías en esa escena. Si hay algo que estás tocando, una superficie, tu propio cuerpo, hay vegetales o animales en la misma, y siente cómo te sientes cuando pones atención al elemento táctil de la escena, solo el elemento táctil. Y vamos a empezar a regularlo, observando lo que está en 1, y lo hacemos crecer al 3. El 3 lo hacemos evolucionar al 5. Y siente cómo te sientes cuando del 5 pasa al 4. Del 4 pasa al 2. Y observas que tienes la capacidad de regular la expresión de la memoria táctil. Rememora el acontecimiento y observa que puedes regular la memoria táctil de la escena. Ahora podrás ver detalles aún más precisos, más concretos. Y de nuevo vamos a respirar en esa escena y observar un último sentido, el sentido auditivo, el oído. Vamos a escuchar qué se oye, ya no de forma abstracta,
sino de forma concreta. ¿Qué se oye en ese recuerdo? Se oyen las nubes, el mar, hay otras personas, animales, se oyen tus palabras, se oyen emociones. Y de nuevo recuerda que podemos regular la expresión de un sentido. Y vamos a regular del 1 al 2, del 2 al 3, y siente cómo te sientes. Del 3 al 5, observa el sonido. Del 5 al 3 y del 3 al 1. Momento a momento vamos a observar que la expresión y el sentido auditivo se puede regular, y al regularla estamos también modificando ese recuerdo. Y ahora vuelve de nuevo a la escena y observa cómo la escena ha evolucionado mediante la observación del olfato, el tacto y el oído. Y siente cómo te sientes cuando tienes potestad para evocar ciertos detalles de los recuerdos y regular los mismos. Siente cómo te sientes cuando puedes modificar la rememoración del recuerdo y hacerlo evolucionar a través de los sentidos. Y al sentir eso podemos observar que se produce una semantización de los recuerdos. El recuerdo se desplaza desde el acontecimiento y surge algo hermoso, como si fuese una flor en la hierba, o una nube en el cielo, o una burbuja simplemente en el cauce del río. Lo que surge es el significado. Y poco a poco, momento a momento, nos hacemos conscientes de cómo la meditación nos puede ayudar a este proceso de semantización de los recuerdos y cómo observar el olfato, el tacto o el oído nos ayuda a regular la expresión de nuestra memoria. Poco a poco abrimos los ojos. Deseo que estén muy bien, que esta práctica haya sido de mucho beneficio. Uno recuerda la primera vez que se subió a un avión porque fue una experiencia irrepetible, o que se montó en un tren, pero a veces, a fuerza de montarnos en los aviones y en los trenes, ya no podemos apoyarnos en el significado que otorgó esa primera experiencia.
En la práctica de hoy, en el capítulo que hemos venido observando, hemos hablado con Sulami Graver sobre las creencias, hemos hablado de identidad. También Narayani nos ha dicho algo muy significativo. Nos ha hablado sobre esa malla que podemos malear en el cuerpo. Dicho de otra manera, que tenemos posibilidades. No hace falta solo apoyarnos en los recuerdos como si fueran muletas episódicas. Podemos tratar nuestros recuerdos, podemos regularlos y desde luego darles otra semántica, otro significado. Que estén ustedes muy bien. Gracias a nuestras compañeras que nos han ayudado en la producción, a Carla, Loira, Ana Marisol y también a Mariana y a todos ustedes que están aquí cada mañana. Nos vemos mañana. Gracias.